¿Y si hubiera algo ahí fuera que no encaja con nuestras leyes? ¿Y si un descubrimiento nos obligara a replantearlo todo? Hay descubrimientos científicos que sorprenden, otros que desconciertan, algunos incluso nos obligan a reescribir lo que queríamos saber, pero de vez en cuando aparece uno distinto, uno que detiene la conversación, que obliga a los expertos a levantarse de la silla, a revisar ecuaciones, a cuestionar lo incuestionable y a decir en voz baja: un momento, quizá no lo entendemos tan bien como pensábamos. Pues eso es exactamente lo que está ocurriendo con Tracy Atlas. Que un objeto haya llegado desde otro sistema estelar ya es algo extraordinario. Que su firma química no encaje del todo con la de nuestros cometas es todavía más llamativo. Sí, pero si además su movimiento no coincide con lo que deberían predecir nuestras leyes físicas, entonces ya no estamos ante una simple roca viajera, no, estamos ante un misterio científico de primera categoría, y es que en el cosmos la gravedad es el guión central. La gravedad dicta dónde se forman los planetas, cómo orbitan los cometas, cómo se desplazan los asteroides, cómo se mueven las estrellas dentro de las galaxias, e incluso cómo evoluciona el propio tejido del espacio-tiempo. La gravedad es la reina del juego, es el principio rector, es la ley que nunca falla, o mejor dicho, que nunca había fallado, hasta que aparecieron los visitantes interestelares. Porque Tracy Atlas, al igual que el famoso 1I o Oumuamua en 2017, presenta una serie de variaciones en su velocidad. Unas variaciones que no encajan completamente con los modelos gravitacionales predichos. Y es que no estamos hablando de un objeto frenando, girando bruscamente o desplazándose de manera errática. No estamos hablando de ciencia ficción, ni de naves extraterrestres, ni de conspiraciones. Hablamos de una anomalía legítima, registrada, medida, analizada y debatida, claro, por expertos reales. Una anomalía pequeña, sí, pero persistente. Una señal sutil, pero estadísticamente relevante. Un comportamiento inesperado, pero científicamente serio. Y cuando la naturaleza hace algo que no encaja, la ciencia no se ríe, tampoco inventa magia. Hace exactamente lo que debe hacer: preguntar, medir, comparar y replantear. Y hoy en Ciencias de la Ciencia vamos a adentrarnos en este capítulo, que no solo es desconcertante, sino que probablemente sea el más revelador de toda esta serie, porque en el episodio 1 descubrimos que era Tracy Atlas y por qué su mera existencia ya desafía nuestra visión clásica del sistema solar. En el episodio 2 aprendimos cómo fue detectado, comprendiendo la importancia de la vigilancia planetaria moderna y el papel del sistema Atlas como guardián del cielo. Y en el episodio 3 desciframos de qué está hecho, utilizando la luz como lenguaje y la espectroscopía como clave para leer su firma química sin tocarlo. Su movimiento no encaja al 100% con lo que debería ocurrir. Y cuando la trayectoria de un objeto interestelar no responde exactamente a los cálculos gravitacionales, la ciencia presta atención. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia. Y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Para empezar hay que responder a esta pregunta: ¿qué significa exactamente aceleración no gravitacional? Porque antes de entrar en terreno profundo necesitamos claridad. Y es que cuando los astrónomos hablan de una aceleración no gravitacional, no están diciendo que la gravedad no funcione. No. Ni que el objeto esté vivo, ni que haya sido empujado por motores, ni que existan fuerzas desconocidas en el sentido paranormal. No, olvídate de eso. Una aceleración no gravitacional es simplemente un cambio en la velocidad o trayectoria que no puede explicarse únicamente mediante la gravedad. O sea, imagina lanzar una pelota en el aire. Sabemos exactamente la curva que debería seguir porque conocemos la gravedad, el rozamiento, la resistencia del aire y la fuerza inicial. Pero si esa pelota de repente acelerara o girara de manera inesperada, o cambiara ligeramente su altura sin que nadie la tocara, sabríamos que algo adicional está actuando. No sería magia, sería física sin explicar todavía. Y eso es lo que ocurre con los cometas cuando se acercan al Sol, porque los hielos atrapados en su superficie se subliman, liberando chorros de gas que actúan como pequeños propulsores naturales. Ese fenómeno se conoce como desgasificación y es perfectamente normal.
los cometas llevan haciéndolo desde antes de que existiera la Tierra. Pues bien, lo habitual es que la magnitud y la dirección de esa desgasificación puedan modelarse matemáticamente. Y la clave es que el comportamiento resultante coincide con lo esperado. Pero con algunos visitantes interestelares, ese ajuste no es tan perfecto. Con Oumuamua, por ejemplo, ni siquiera se observó coma ni actividad. Y aún así, el objeto aceleró como si la tuviera. Algo que flipó a todo el mundo. Y en el caso de Tracy y Atlas, la situación es diferente. Sí presenta actividad cometaria, pero la magnitud y el patrón exacto de su aceleración no encajan perfectamente con los modelos térmicos y de sublimación conocidos. Dicho de forma sencilla, parece un cometa, sí, pero no se comporta exactamente como un cometa. Pero, ¿cómo se descubre una aceleración anómala? Algunos creen que basta con mirar una foto y decir, oye, se ha movido raro. Pero en realidad, el proceso es muchísimo más sofisticado. Detectar una aceleración no gravitacional es un trabajo matemático y estadístico extremadamente preciso, basado en la observación repetida, la predicción teórica y la comparación sistemática. Los astrónomos comienzan observando posiciones consecutivas de un objeto en el cielo, lo que se conoce como astrometría, y con esos datos construyen su órbita teórica, utilizando las leyes gravitacionales estándar. Y esa órbita genera predicciones futuras, proyecciones de dónde debería estar el objeto dentro de horas, de días, de semanas o incluso meses. Y cuando el objeto vuelve a observarse y se compara su posición real con la posición predicha, el resultado puede ser uno de dos. Uno, que todo encaje y el modelo funcione, que suele ser lo más normal. O dos, que algo no termine de cuadrar, pero cuando la desviación es sistemática, repetida y coherente, entonces se convierte en un fenómeno real. Y cuando además esa desviación solo puede explicarse parcialmente, aparece la categoría científica más jugosa, la anomalía. Pues precisamente eso, es exactamente lo que ha ocurrido con Tracy Atlas. No estamos hablando de una trayectoria imposible, ni de un cambio brusco, ni de un movimiento errático. Estamos hablando de un comportamiento pequeño, medible y persistente, que no termina de casar al 100% con nuestros modelos más refinados. Y en ciencia eso no es una derrota, faltaría más, es una invitación. Pero quizás te estés preguntando, ¿qué tan grande es la anomalía de Tracy Atlas? Pues aquí es fundamental distinguirlo del caso Oumuamua, porque no estamos ante una repetición idéntica, sino ante una nueva pieza en el rompecabezas. La aceleración de Oumuamua fue tan peculiar y difícil de explicar que dio lugar a uno de los debates científicos más intensos del siglo XXI. Y no os exagero, hay vídeos en el canal, pero Tracy Atlas no presenta una anomalía tan extrema, pero sí lo suficientemente clara, persistente y estadísticamente robusta como para merecer atención científica. Podemos decirlo así, Oumuamua abrió la puerta. Tracy Atlas está haciendo que ya no podamos volver a cerrarla. Este nuevo visitante muestra un comportamiento compatible parcialmente con la desgasificación, sí, pero la magnitud y el patrón no encajan a la perfección con los modelos cometa sublimación estándar. Y esto no es una negación de la física, es una invitación a refinarla. En otras palabras, el motor natural encaja, pero no del todo. Y como todo buen misterio científico, la respuesta podría estar en algo completamente conocido, en algo parcialmente comprendido o en algo que todavía no imaginamos. Pero ¿por qué una anomalía tan pequeña importa tanto? Porque la física no se negocia. La física es la columna vertebral de nuestra comprensión del cosmos, pero los modelos matemáticos son humanos y por tanto mejorables. Cada visitante interestelar puede ser una ventana hacia formas de materia, procesos térmicos, geometrías internas o composiciones químicas que nunca antes hemos visto. Si esto hubiese ocurrido en un cometa del sistema solar, probablemente no sería tan llamativo, pero en un objeto de otra estrella, con química distinta, probablemente formado en condiciones que jamás hemos presenciado, cada desviación es una pista. No es solo ciencia, es investigación forense cósmica, es arqueología del espacio profundo, es paleontología del sistema estelar ajeno. Y ya sabéis lo que a mí me gusta la arqueología y la paleontología, y por eso os recomiendo que veáis mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como el canal de la Fundación Palar. Pero bueno, sigamos con la búsqueda porque aquí cada detalle importa. Y volvamos a Oumuamua, porque como te decía, ese fue distinto a todo lo que habíamos visto. No mostró una coma visible, no liberó una cola detectable, no actuó como un cometa tradicional. Y sin embargo, cambió su velocidad, como si estuviera siendo impulsado por un mecanismo natural, o algo que aún no comprendemos. Su forma aparente, posiblemente alargada como un cigarro,
o aplastada como una galleta fina, y su aceleración inesperada convirtió su paso en un evento histórico para la física espacial moderna. En ese caso, muchos modelos fueron propuestos: sublimación de hidrógeno molecular ultravolátil, desprendimiento de nitrógeno sólido, efecto térmico sobre una estructura extremadamente fina, fragmentación de un mundo helado, o incluso restos erosionados de un exoplaneta destruido hace miles de millones de años. Ninguna explicación es definitiva, para nada, pero todas tienen algo en común: Oumuamua abrió la puerta intelectual a considerar escenarios que antes hubiéramos descartado sin pensarlo dos veces. Y es justamente en ese contexto, bajo esa nueva mentalidad científica, donde aparece Tracy Atlas, una roca distinta, con química distinta, con historia distinta y con un comportamiento dinámico que no encaja por completo. No es tan extremo ni tan polémico como Oumuamua, pero tampoco es tan simple como un cometa ordinario. Y por lo tanto, su existencia contribuye a una idea que ahora empieza a resonar entre astrofísicos: que los objetos interestelares podrían tener una diversidad mucho mayor de toda la que imaginábamos. 3 visitantes, 3 personalidades diferentes. Ninguno repetido, ninguno estándar, ninguno típico. En el caso de Tracy Atlas, la explicación más lógica sigue apuntando a procesos naturales, porque literalmente el cosmos está lleno de química, de calor, hielo, fracturas, tensiones internas, radiación y geometrías que pueden producir empujes asimétricos. La sublimación irregular es sin duda la candidata principal, porque cuando el calor solar derrite o vaporiza el hielo que permanece atrapado, el gas sale despedido como un pequeño chorro, produciendo un impulso minúsculo pero medible. Pero si esa sublimación ocurre desde zonas inesperadas, en direcciones poco coherentes, en una superficie con irregularidades, el patrón resultante puede sorprender a nuestros modelos. La forma del núcleo también podría jugar un papel clave, porque un objeto con cavidades internas, estructuras porosas, fragmentaciones microscópicas o capas de densidad desigual podría liberar gas de forma diferente según su orientación. Y si la roca gira o lo hace de manera irregular, el efecto acumulado sería aún más complejo. En otras palabras, un cometa no es un motor perfectamente simétrico, y cuando su estructura fue moldeada en otro sistema estelar, con temperaturas, presiones y composiciones desconocidas, sus reacciones térmicas pueden no parecerse a nada de lo que hemos estudiado. Además, hay otro factor relevante: la historia del objeto. Tracy Atlas no nació aquí. Puede haber viajado durante millones o incluso miles de millones de años por regiones interestelares plagadas de radiación de alta energía, choques con partículas subatómicas, erosión por microimpactos o procesos físicos que jamás hemos visto actuar sobre el hielo de nuestro propio sistema solar. El resultado no sería un cometa joven, sino una reliquia desgastada, evolucionada, modificada hasta un punto donde su comportamiento ya no se parece al de los cometas que nos rodean. Por eso, aunque los mecanismos naturales sigan siendo la explicación más razonable, la ciencia no descarta explorar hipótesis límite, siempre bajo un marco racional y falsable. Podría tratarse de un material extremadamente volátil, cuyo comportamiento térmico todavía no entendemos bien. Podría ser un fragmento erosionado, una especie de fósil interestelar, cuya apariencia actual no refleja su forma original. Podría incluso contener hielos exóticos, formados en regiones ultrafrías del espacio profundo, donde la temperatura ronda apenas unas pocas decenas de grados por encima del cero absoluto. Y aquí viene una idea que me parece alucinante. Quizá estamos observando el comportamiento térmico de moléculas que jamás han estado expuestas a un sol como el nuestro. Pero la ciencia también contempla hipótesis extraordinarias, siempre bajo una regla inquebrantable: una afirmación extraordinaria requiere una evidencia extraordinaria. Se ha planteado la posibilidad puramente teórica de que algunos objetos extremadamente ligeros podrían interactuar de modo peculiar con la presión de radiación solar, generando un efecto parecido al de una vela solar natural. Esto no implica artificialidad. Puede ser simplemente una forma mineral delgada producida por erosión extrema en el viaje interestelar. Pero otros van un paso más allá y abren la puerta a escenarios de objetos artificiales antiguos, restos no funcionales de civilizaciones desconocidas. Pero hoy, a fecha de grabación de este episodio, de este vídeo, no existe ninguna evidencia empírica que apoye esa idea. Y la ciencia trabaja con datos, no con deseos.
El interés científico no está en la especulación, sino en la información que un objeto así puede ofrecer. Y lo más importante es lo siguiente: no se trata de demostrar nada extraordinario, sino de entender mejor la física natural. Cada visitante interestelar observado añade una pieza nueva a un puzzle que, hasta hace pocos años, ni siquiera sabíamos que existía. Lo que antes suponíamos que era una rareza excepcional, ahora empieza a aparecer una categoría entera de objetos, que son los viajeros interestelares. Pero de eso antes no sabíamos nada. Y ahora no uno, no dos, sino una población real, posiblemente abundante, que recorre la galaxia y que gracias a nuestros nuevos telescopios empezamos por fin a detectar. En ese sentido, Tracy Atlas es una pieza clave. Y no porque contradiga nuestras leyes, sino porque nos obliga a refinarlas. La física no cambia, pero sí cambia nuestra comprensión de ella. Los modelos humanos se ajustan, se evolucionan, se reescriben. Y eso, justo eso, es la esencia del progreso científico. La ciencia no se basa en sentirnos cómodos, no, sino en aceptar cuando el universo nos obliga a levantar la ceja y decir, vale, algo más está ocurriendo aquí. Además, esta anomalía es importante porque nos prepara para el futuro. Porque si algún día enviamos una misión robótica o incluso tripulada dentro de muchos siglos para interceptar y estudiar físicamente a uno de estos visitantes, necesitaremos comprender cómo se comportan dinámicamente. Si un objeto cambia de velocidad o de orientación, aunque sea mínimamente, esa información será esencial para planificar, maniobras, aproximaciones, órbitas, anclajes e incluso posibles capturas científicas. Por lo tanto, estamos sin duda en la fase fundacional de una nueva era, la astroarqueología interestelar. Y ahora llegamos al punto más inquietante de todo el episodio. Si los 3 visitantes observados hasta ahora, Oumuamua, Borisov y Tracy Atlas, presentan comportamientos, químicas y naturalezas distintas, ¿cuántos más tipos de objetos interestelares existen ahí fuera? ¿Estamos ante una diversidad increíblemente amplia, formada por mundos congelados, fragmentos planetarios, restos de colisiones, hielos exóticos, materiales nunca analizados y quizás estructuras sin equivalente en nuestro catálogo actual? Porque 3 objetos, 3 personalidades, 3 historias distintas. Si esto fuera estadística, no hablaríamos de excepciones, hablaríamos de una población completa. Y como ocurre en todas las historias científicas relevantes, este episodio no termina con una respuesta. No, sino con una pregunta aún más grande. Si ya hemos comprendido qué es Tracy Atlas, si ya sabemos cómo lo detectamos, si ya analizamos su composición sin tocarlo, y si ya observamos que su movimiento no encaja del todo, ¿de dónde viene realmente? Porque ahí puede estar la verdadera clave, no en cómo se mueve ni en qué está hecho, sino en qué tipo de estrella lo formó, bajo qué condiciones físicas y en qué región de la galaxia se escribió su historia química. Y justo esa será la misión del próximo capítulo de esta serie, ya que en el episodio 5 viajaremos, pero no con naves, sino con modelos astronómicos y también con simulaciones computacionales para rastrear el origen del objeto. Intentaremos reconstruir el mapa estelar, retrocediendo en el tiempo, buscando su estrella madre entre miles de posibilidades, desde regiones congeladas dominadas por enanas rojas, hasta zonas turbulentas de formación estelar masiva, porque la ciencia no se define por lo que ya sabe, sino por lo que aún quiere saber. Tracy Atlas no está rompiendo las leyes del universo, no, está rompiendo nuestros manuales. Y justo ahí, en ese espacio entre lo que creemos saber y lo que la realidad nos obliga a aprender, es donde nace el verdadero avance científico. Y si te ha gustado este vídeo, este episodio, dale un buen like porque es gratis y me ayuda muchísimo. Y suscríbete y acompáñame en este viaje, porque en Ciencias de la Ciencia, cada pregunta abre un nuevo horizonte, y cada horizonte nos recuerda que el conocimiento no tiene fronteras. Déjame tu opinión en los comentarios, y si te quedas con ganas de más ciencia, o incluso más historia, pásate por mi Instagram, jjpriegotv, porque allí también estoy subiendo contenidos muy chulos que te van a encantar. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.